¿Alguien recuerda cómo se llama la serie que estamos viendo? El secreto de la paz, ¿verdad? Por si no te acordabas o por si no les pusieron el acordeón. El secreto de la paz. Estamos hablando en Filipenses, capítulo 4, específicamente el versículo 8, pero todo el capítulo 4 de Filipenses lo hemos ya previamente estado analizando. Y fíjate que yo me estaba poniendo a pensar, me estaba dando cuenta de que si tú analizas un poquito, Pablo, que es el que está escribiendo Filipenses, Pablo está escribiendo la carta a los Filipenses, y Pablo es una persona que escribe mucho como consejos prácticos. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has fijado eso? Jesús, por ejemplo, hablaba en parábolas, era la característica de Jesús, que hablaba en parábolas, y la característica de Pablo es que nos habla como muy claro, como con muchos ejemplos que sucedían en las iglesias de aquel tiempo. Entonces, yo quiero empezar con esto, una frase que dice que todos nuestros privilegios surgen de la misericordia de Dios. Sin embargo, el disfrute de ellos depende de nuestra conducta. Es decir, Dios ha puesto para nosotros infinidad de beneficios, infinidad de gracia, infinidad de cosas que Él tiene preparados para nosotros. Pero dice que muchas veces el que nosotros lo disfrutemos o no lo disfrutemos tiene que ver con la conducta que nosotros tengamos. Creo que eso lo vemos en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere ir al cine, por ejemplo, tiene que hacer ciertas conductas que se rigen o que se amoldan al lugar en donde está para poder disfrutar de un beneficio. ¿Estamos de acuerdo? No puedo yo decir, hoy se me antojó ir al cine y me meto como Juan por mi casa, ¿verdad? Sino que tengo que hacer ciertas actividades para que yo pueda disfrutar de ese lujo, por así decirlo, en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente en los lujos, sino en todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, nosotros podemos disfrutarlas, pero también eso requiere de nosotros una serie de conductas. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Entonces Pablo lo que hace es que nos ejemplifica mucho de estas conductas, y uno de esos beneficios, que es el que estamos viendo, es el beneficio de la paz. Por eso dice el secreto de la paz. Y si tú te pones ahí en tu casa, si estás anotando, si quieres después en tu casa recordarlo, en Filipenses 4 nos empieza diciendo que estemos firmes. Les voy a hacer como un resumen muy rápido. En Filipenses 4 nos empieza diciendo que estemos firmes, luego habla de Bodia y de Síntique, donde concluye que tenemos que estar en el mismo sentir, luego les dice ayuden, luego les dice que se regocijen siempre, o sea que tengan contentamiento, luego les dice que sean gentiles, luego les dice por nada estés afanosos, sino sean conocidas las peticiones de Dios, y luego dice este versículo que muchos conocemos, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Todo esto lo puedes ver en Filipenses 4, no lo voy a ampliar ahorita, pero por último dice en el versículo 8, dice, por último en esto pensad. Entonces nos está diciendo, o sea, como que todo esto que nos ya dijo y que está hablando también de la paz, nos está llevando a una conclusión que dice, pero para que esto funcione, pero para que esto suceda, en esto pensad. ¿Y por qué pensar? ¿Por qué nos habla de los pensamientos? ¿Por qué nos orilla a ordenar nuestros pensamientos? Si tú te pones a pensar, si tú te das cuenta, lo que nosotros pensamos sí o sí influye en lo que nosotros actuamos. Eso es algo que no es nuevo, ya lo sabemos, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos, nosotros actuamos. Si yo por la mañana salgo y veo que el día está nublado y pienso que va a llover, agarro mi chamarra o mi sombrilla,
¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros actuamos está predeterminado por algo que nosotros pensamos. Si nosotros de pequeños nos enseñaron, por ejemplo, tuvimos una experiencia en la que a lo mejor nos hicieron tener miedo a los payasos, por ejemplo, entonces conforme vamos creciendo hay adultos que todavía siguen teniendo ese miedo porque fue un pensamiento que se quedó desde pequeños. Y así todos nuestros pensamientos siempre están influyendo en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar. Entonces por eso Pablo nos dice en esto piensen, y ya vimos que pensemos en lo verdadero, que pensemos en lo honesto o en lo honorable, y el día de hoy vamos a pensar o vamos a ver esto que dice piensen en esto, pensad en todo lo justo. Y cuando Pablo está diciendo en esto pensad, es como si nos estuviera diciendo pongan atención en esto, pongan interés en esto, imbúyanse en eso. Literalmente, yo estaba viendo que literalmente en esto pensad, un comentarista dice que literalmente significa llévenselo a la boca, o sea, aliméntense de ello. Si lo podríamos ejemplificar, cuando dicen esto pensar, es como dicen de esto coman, o sea, de esto aliméntense, de esto vivan, de esto llénense. Como siempre me gusta recordarles que nosotros nos alimentamos, así como nos alimentamos físicamente, así nos alimentamos también de manera espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y las tres partes de nuestro ser se alimentan de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, cuando aquí Pablo nos está diciendo, en esto piensen, nos está diciendo, de esto aliméntense, con esto nútranse, con esto llénense. Y nos está poniendo 8, si mal no recuerdo, son 8 filtros, 8 preceptos. Entre ellos está, ya vimos todo lo verdadero, todo lo honorable, y hoy vamos a ver todo lo justo. Entonces Pablo nos está diciendo eso, ¿no? Llénense de todo lo justo. Y cuando habla aquí todo lo justo, me llama mucho la atención esta palabra porque ustedes saben que ahora hay varias versiones de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos versiones más actuales que nos explican un poquito mejor las cosas. Y por ejemplo, cuando dice todo lo honesto, en otra versión dice todo lo honorable. Y luego vamos a seguir viendo el versículo que hay un momento del que dice si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Y eso en diferentes traducciones ahora sí que lo traduce, válgase la redundancia, de diferente manera, ¿no? O sea, lo explica de diferente manera. Pero me llama mucho la atención porque aquí cuando dice todo lo justo, en todos los, al menos los que yo comparé, en todas dice todo lo justo. Como diciendo, esto no tiene, pues está muy claro, ¿no? O sea, como diciendo esto, significa todo lo justo. Esto no te lo puedo explicar de otra manera. Todo lo justo significa todo lo justo, ¿no? Entonces, ¿qué significa justo? Esta palabra tal cual, el griego de donde proviene, dice que es algo equitativo, algo inocente, algo derecho, algo recto. Dice que se proviene de justicia, tiene que ver con la decisión, ejecución, con principio. Tiene que ver con estar opuesto a la impiedad, a lo injusto, a lo violento. Y hace mucho énfasis de nuestro trato con los demás. Dice que hay 3 áreas principales en las que nosotros podemos aplicar esta justicia, que es la justicia hacia Dios, la justicia hacia los demás y la justicia hacia nosotros mismos. Entonces, cuando está hablando de esto, dice respeto tanto a Dios como a los hombres. Esto nos recuerdan esa parte de la Biblia en donde Jesús dice, dad al César lo que es del César, y que manda a que paguen los impuestos. También eso es justicia. Dice que se trata de hacer las cosas que son correctas, sin corrupción en los tratos. Y me llama la atención ¿alguien ha escuchado de Juan Calvino? Juan Calvino dice que ser justos es que no lastimamos a nadie y no defraudamos a nadie.
no lastimamos a nadie y no defraudamos a nadie. Y a mí, yo cuando estaba leyendo todo esto me puse a pensar, porque dice que pensemos en todo lo justo, pero es curioso porque nos invita a que pensemos en lo justo en un mundo injusto, porque estamos viviendo en un mundo injusto. Yo quiero hacer rápidamente un ejercicio. Quiero preguntarte, ¿cuántos en esta semana, vamos a empezar así, cuántos en esta semana han escuchado, han leído, han visto en las noticias o han vivido en algún lado alguna injusticia? Levanta tu mano. Creo que todos. Dale un codazo al de juntos, si no, levanto la mano. Creo que prácticamente todos. O sea, vivimos en un mundo injusto. Ahora yo te quiero preguntar, no me tienes que decir qué, cómo, cuándo ni por qué, pero ¿cuántos les ha tocado vivir directamente esta semana una injusticia? A nadie. Pues eso es bueno, porque a nadie le ha tocado vivir una injusticia. Pero estoy casi segura que a lo mejor esta fue la semana afortunada, o a lo mejor no te atreves a levantar tu mano, pero estoy casi segura que cada uno de nosotros está constantemente viviendo injusticias también. Creo que desde muy pequeños nos ha tocado ir aprendiendo a que en este mundo las cosas no son justas. A veces, por más que papá y mamá traten de ser justos, por más que los maestros traten de ser justos, por más que tratemos todos, siempre va a haber un momento en el que la injusticia nos va a atrapar, por así decirlo, en el que nos va a tocar ver esta injusticia, ver o vivir esta injusticia. Y entonces aquí lo que Pablo nos está diciendo es: piensen en lo justo, y va en todas las áreas, ¿no? Y ya vimos que nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo piensen en lo justo, nos está diciendo tengan la mente de Cristo, que piensa justo, para que ustedes puedan actuar justamente. No podemos evitar que toda esta serie que veamos la terminemos o la concluyamos en el cómo actuamos nosotros. O sea, hemos estado viendo, piensen en lo verdadero para actuar verdadero, piensen en lo honesto. Hace 8 días nos platicaba Arturo su experiencia. Entonces piensen en lo honesto para que puedas actuar honestamente. Y ahorita también estamos viendo, piensen lo justo para que podamos actuar eso justo. Entonces, cuando aquí nos dice piensen en todas las cosas justas, nos está haciendo una invitación, como todos unos de estos filtros, a voltar la mirada siempre hacia quien nos puede dar el ejemplo. ¿Quién nos puede dar el ejemplo? La única persona que ha sido justa en este mundo, ¿verdad? Y yo, haciendo referencia a lo que decía ahorita, que nos toca generalmente vivir muchas injusticias, yo me estaba poniendo a pensar, bueno, es que la verdad sí es un poco difícil estar pensando en lo justo cuando vivimos en un mundo injusto. Pero estaba recordando también que efectivamente Jesús es el mejor ejemplo de todos, porque a Jesús lo crucificaron como una injusticia. Sabemos que al final de cuentas era un plan que él tenía, que él cumplió, pero era una injusticia, ¿no? Entonces yo no puedo o trato de imaginarlo, cómo es que Jesús, en medio de todo lo que estaba viviendo, él seguía pensando en lo justo, o cuál era su esperanza. Y yo creo que justamente esa era su esperanza, pensar en lo justo, pensar en que aunque en ese momento estaba viviendo una injusticia, iba a haber un momento en donde él iba a ser glorificado.
Entonces creo que esa es la clave en la que nosotros podemos tomarnos, en saber que aunque en cierto momento o en ciertas situaciones estamos viviendo una injusticia, nosotros sabemos que hay algo mayor que eso. En otras palabras, como no quedarte ahí en la situación que te está pasando. Porque cuando nosotros entendemos que lo que estamos viviendo no es la totalidad, no es lo completo de todo lo que nos toca vivir, cuando nosotros entendemos que hay cosas más grandes para nosotros que están destinadas, cuando nosotros entendemos que aunque vivamos como José, ¿se acuerdan de José el soñador? Cuando fue tirado al pozo, cuando estuvo en la cárcel, o sea, aunque nosotros estemos momentáneamente viviendo injusticias, nuestro pensamiento tiene que ir hacia la justicia de Dios, que no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero que va a haber un momento en el que Dios nos hará justicia. Y puede ser que su justicia sea, porque a veces nosotros queremos que justicia es que castiguen al que nos está haciendo, ¿no? Yo lo veo ahorita con mis niños, es mucho de que mamá me pegó, castígalo. Y las mamás saben que eso pasa, ¿no? O sea, o en la escuela fulanito hizo aquello y lo que esperamos es que por lo menos a fulanito algo le pase, ¿no? Y si no le pasa nada a fulanito y al rato fulanito se cae, por lo menos ya sentimos alivio. La maestra no le dijo nada, pero por lo menos ya se cayó. Entonces, cuando aquí Jesús, o cuando Pablo también nos está invitando a pensar en lo justo, nos está invitando a que aunque en el momento no estemos recibiendo un trato justo, nosotros pensemos en algo mayor que eso, que es la justicia de Dios. Y Pablo nos invita a ser justos en muchas áreas, porque dice, piensen en todo lo justo, o sea, en general, todo lo justo. Y no te los voy a decir, tú puedes investigarlos después, pero en Tito invita al pastor a que sea justo. En Efesios habla de la relación de padres y los hijos y a los dos los invita a que sean justos. En Colosenses habla de los patrones también, que sean justos. Entonces creo que para todos y para cualquiera hay, en el que te dice, sé justo, actúa justamente. Y como ya vimos, actuar justamente es esto, actuar sin corrupción. Es totalmente, para ejemplificarlo, actuar justamente es lo opuesto contrariamente, o sea, totalmente contrario. Dije dos cosas que eran lo mismo, pero, o sea, lo que es completamente contrario al que no tranza, no avanza. ¿Has escuchado eso? Completamente polos opuestos, blanco y negro, a la corrupción. Y si te das cuenta, o sea, eso en todas las áreas podemos, experimentarlo. Entonces, por eso aquí nos habla de que nosotros pensemos y actuemos justo, porque ¿sabes qué? A veces somos justos tal vez en nuestro trabajo, tal vez hacia algunas personas, y a veces somos injustos con otras personas o con otras áreas, con otros lugares. A lo mejor alguien puede ser justo con su patrón porque está recibiendo una paga, pero puede ser injusto con su familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está invitando es que hagamos nosotros el análisis y que todo lo que estemos haciendo pase por este filtro. Eso es lo que estamos viendo, los filtros que estamos haciendo. Mis acciones, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, ¿está pasando por lo justo? Y cuando les di la definición de justo, de justicia, me agrada mucho porque habla de equitativo. Y si en algún momento tuviste clases de esas que daban en la secundaria, de que te empezaban a hablar de cívica y ética y todo eso, que nos hablaban de la equidad, ¿alguien recuerda cuál es como la representación de la justicia? La imagen que representa la justicia, ¿qué es? Una balanza, ¿verdad? Una balanza. Pero aquí también me llama la atención porque está hablando acerca de equidad.
Y la equidad nos está hablando no solamente de ser, ¿cómo me explico? No solamente de que lo justo es 2 y 2, ¿no? Sino que la equidad también habla de que si tú necesitas más, lo justo es que tú recibas más. Eso es lo que Dios habla de justicia. No es una justicia de todos parejos, ¿no? Sino es una justicia de que si tú necesitas más, a ti te voy a dar más. Y no porque estoy siendo injusto, sino porque es la herramienta que te estoy dando a ti. Es la herramienta que tú necesitas. Y cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a evitar muchas ofensas, ¿verdad? Nos vamos a evitar muchas ofensas. Entonces, recordando esto, o regresando a esto, la pregunta del millón que les decía, ¿cómo puedo ser justo en un mundo injusto? Y quiero que me acompañes aquí en Tito capítulo 2, versículo 11. Y antes decía, cuando te decía esto de que José, por ejemplo, o en algún momento injusto, tú puedes pensar en algo mayor a eso. Aquí tengo una anotación que dice: no deje que su mente divague, que aloje el pensamiento de la injusticia, ¿no? O sea, está como hablando que no dejemos que nuestros pensamientos empiecen a divagar aplica para cualquier pensamiento, ¿no? O sea, cuando nuestro pensamiento empieza a divagar, cuando empezamos a aceptar un pensamiento injusto, en este caso, hacia Dios, hacia una persona, hacia mí mismo, entonces es como que le estamos dando chance, ¿no? O sea, como si el pensamiento entrara en esa puerta y yo tengo que decirle, no te dejo entrar. Pero como si el pensamiento dijera, bueno, te dejo entrar, pero quédate allá donde está Ale, no me molestes. Y dice, bueno, está bien, siéntate allá donde está la fila que sigue, ¿no? Hasta que el pensamiento va avanzando y avanzando. Es el clásico ejemplo que decíamos de que no podemos, ¿lo has escuchado? No podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza, ¿verdad? No podemos evitar que los pensamientos pasen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pensamientos se queden a estorbarnos ahí en nuestra cabeza, ¿no? En Mateo, eso lo puedes buscar en tu casa. Me llama mucho la atención porque ¿cuántos recuerdan esta historia donde María y José, donde el ángel se le aparece a María y le dice vas a quedar embarazada, pero es obra del Espíritu Santo y vas a tener un hijo y le vas a poner así y va a hacer esto y va a hacer aquello? ¿Se acuerdan de esa historia? Y se acuerdan que el prometido, o sea, el con el que se iba a casar era José. Entonces yo quiero que por un momento nos pongamos a pensar en cómo recibe esta noticia José. O sea, José dice la Biblia que era un hombre justo, pero está recibiendo la noticia de que su esposa está embarazada. Yo no sé tú, pero creo que no es muy fácil, y menos en aquel tiempo, creer que era obra del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, después, si te das cuenta, para que José se convenza que fue el Espíritu Santo, tuvo que venir otro acto sobrenatural, un ángel que vino y se le apareció. O sea, un acto sobrenatural para entender un acto sobrenatural, ¿verdad? Pero así de manera natural, o sea, yo no puedo, o sea, trato de ponerme en los zapatos de José y no, o sea, no, tampoco le creería a María. Digo, yo creo que tampoco le creería. Por muy buena gente que se viera María, pero, o sea, esas cosas no suceden nada más así porque sí, ¿verdad? Entonces, pero me llama mucho la atención porque José está viviendo una injusticia, o sea, eso no es algo justo, no es algo justo, es algo que le tocaba a él, ¿verdad?
Pero dice ahí la Biblia que José era hombre justo. Y justo, esto es importante porque justo no significa que te tengas que aguantar, de ni modo, ya pasó y ni modo, ahora me toca criar al bebé que quién sabe dónde salió. Después lo hizo, pero como digo, porque ya había un ángel explicándole cómo estaba todo el asunto, ¿no? Pero de momento, cuando todavía no tenía esa información, él, por así decirlo, no se dejó, o sea, se defendió. Pero dice que planeaba dejarla en secreto. Si te das cuenta, la justicia lo que hace es que cubre la falta, ¿no? O sea, porque cuando habla de que planeaba dejarlo cuando habla de que planeaba dejarla en secreto, quiere decir que planeaba dejarla sin hacer un escándalo. En aquel entonces era muy común que se hacía el escándalo. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le trajeron la mujer que habían encontrado en adulterio y que prácticamente ya venían con la piedra en la mano? Entonces lo que le esperaba a ese tipo de mujeres era ya no solamente que las exhibieran, sino además de que las exhibieran, que las humillaran, que las culparan, porque pues era todavía una cultura en la que tenía la culpa era la mujer y el hombre bien gracias. Además de todo eso, pues prácticamente la mayoría de ellas terminaban muertas porque eran apedreadas, ¿no? Entonces aquí José, cuando nos habla de que José era un hombre justo, es que José se estaba defendiendo porque no estaba dispuesto a cargar toda la vida, por así decirlo, con ese bebé que no era suyo, que no era su responsabilidad, pero sin exhibirla, sin hacer faramaya, ¿no? Porque yo quiero creer, esto no lo dice la Biblia, pero estoy casi segura de que José la amaba a María, ¿no? Entonces, algo que quiero que veamos ahorita en Tito es que el amor y la gracia nos permiten actuar justamente aún viviendo una injusticia. Creo que este ejemplo es muy claro, porque José no es que se dejó que le hicieran y pues ya ni modo. Digo, insisto, las cosas después cambiaron, pero porque él ya tuvo otra información, ¿no? Pero si las cosas hubieran sido como parecía que habían sido, él lo que había planeado es ser justo en una situación injusta. Y te decía, regresándonos a Tito, capítulo 2, la verdad es que no les pasé allá los versículos, pero si lo tienen bien, si no aquí se los leo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Y bueno, quiero ponerte un poquito en contexto. Bueno, vamos a leer el versículo primero. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero ponerte un poquito en contexto. Aquí Tito también fue escrita no, esto fue escrito por Tito, ¿verdad? Por Pablo también. Perdón, se me cuatropeó de repente. Bueno, Pablo le escribe a Tito. Y en el capítulo anterior, que es el 1, en el capítulo anterior, viene de un contexto en el que Pablo le está diciendo a Tito que va a haber o se van a levantar líderes que son habladores, que son rebeldes, que son charlatanes, o sea, en otras palabras, que son injustos, ¿no? Se está hablando de que va a haber gente que se levante y que va a hablar, pero que no va a hablar la verdad, que va a ser, tal cual dice, habladores y charlatanes. Y luego le dice, ¿se acuerdan lo que les decía yo al principio? O sea, Pablo es mucho de como nos decía acá en Filipenses, dice, pero por último en esto piensen. Y aquí a Tito le dice, pero tú
y le empieza a decir varias cosas. Eso está en el Tito capítulo 1, versículo 16, lo puedes leer en tu casa, pero me llama la atención esta frase que dice, pero tú, o sea, como diciéndole, ellos que hagan, que deshagan, va a suceder esto, va a pasar aquello, pero tú, y empieza a darle una serie de consejos. Y entre esos consejos, o sigue hablando, habla aquí Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí lo que en otra traducción dice, se ha manifestado. En lugar de decir se ha manifestado la salvación, nos dice se nos ha revelado la salvación. Y cuando hablamos de salvación, recordamos que estamos hablando de Jesús, porque Jesús es la salvación, ¿no? Entonces aquí en otras palabras dice, cuando tú entiendes, cuando tú captas qué es la gracia, qué es la salvación, cuando tú puedes entender esto de la gracia, dice, entonces esto de la gracia nos va a llevar a que nosotros podamos renunciar a la injusticia, que nosotros podamos renunciar, bueno, habla de otras cosas, dice que a vivir, ¿cómo dice? A la impiedad, a los deseos mundanos, etcétera, etcétera. Pero en pocas palabras, o la conclusión dice que vivamos en este siglo justa y piadosamente. En otras palabras, aquí lo que nos hace la invitación Pablo es que dice, bueno, la pregunta del millón, ¿cómo puedo ser justo en un mundo injusto? ¿Cómo puedo vivir justamente a pesar de que constantemente puede ser que estemos viviendo injusticias, que pueden ser injusticias tamaño arroz o tamaño muy grandes? Entonces lo que nos invita Pablo es esto, a que nosotros estemos tomando de la gracia, tomando y dando gracia. Va a haber situaciones en las que nosotros tengamos que simplemente pasar por alto lo que nos está sucediendo. Va a haber otras situaciones en las que tenemos que actuar, porque como les decía, ser justos no significa que pues ya que nos hagan lo que nos hagan, aunque sea injusto, ¿no? También Dios nos ha dado espíritu de valentía para poder defender lo que es nuestro, eso. Pero como les decía, ponía el ejemplo de José, ¿no? O sea, siempre de tratar de hacerlo de alguna manera justa. No sé si me estoy explicando. Entonces, la pregunta del millón, les decía, ¿cómo puedo ser justo en un mundo injusto? Y yo tengo aquí dos simples palabras. Para ser justos en un mundo justos, número 1, el alimento, y número 2, la gracia. Cuando les hablaba del alimento, me refería a lo que les decía ya hace ratito, que nosotros podemos alimentar nuestros pensamientos con cosas justas. Nosotros podemos alimentar nuestros pensamientos rodeándonos de gente que piensa de manera justa. ¿Ustedes se han dado cuenta que tenemos amigos que nos nutren y amigos que nos chupan, por así decirlo? No sé si es la expresión correcta, pero ¿te ha pasado que tienes esa clase de amigos, esa clase de conocidos que cuando hablas con ellos como que sientes que en vez de animarte te hacen ver todo lo sobrio, negro y oscuro de este mundo? Bueno, a mí sí me ha pasado, o sea, gente que constantemente se está quejando, que constantemente está brotando esto, y realmente, o sea, esta es una invitación no solamente a que no que nos alejemos de que ya no le hables y que no te juntes con él, ¿no? Sino que más bien la palabra es no bebamos de lo que ellos están diciendo, pero también a que nosotros no seamos ese tipo de gente que solamente estamos viendo, como dicen por ahí, el lunar, ¿no? O sea, que solamente estamos viendo esa parte. Entonces, aquí dos cosas para poder pensar justamente: lo que nosotros nos alimentamos,
Saben que a veces también un ejemplo, algo que está muy constante últimamente, o que es muy constante, es la gente que se queja pues de las autoridades, del gobierno. Y quiero decirte que yo misma no estoy de acuerdo con muchas cosas que han estado pasando, y no quiero decir que tenemos que estar de acuerdo y que tenemos que decir sí, estamos en la mejor temporada, pero sí estoy de acuerdo en que con quejarnos y con ver la injusticia, y con eso no vamos a conseguir nada, por lo menos desde este lugar, ¿verdad? Si tú tienes la oportunidad en tu trabajo, no sé, en tu oficina, en tu familia, en cualquier lado, si tú tienes la oportunidad de poner un granito de arena y de cambiar un poco lo injusto por lo justo, pues adelante, hazlo. Si tienes la oportunidad de luchar, aunque sea un poco, porque en cierto lado deje de haber tanta corrupción, hazlo, adelante, desde lo mínimo, ¿no? Desde lo más pequeño, pero podemos hacerlo. Pero si nosotros en cierta área no tenemos la capacidad en este momento de cambiar lo que nos está rodeando, pues lo que podemos hacer es orar. Y también lo que podemos hacer es guardar nuestras palabras, guardar nuestros pensamientos, para que eso no nos afecte, para que después nosotros no nos veamos afectados por todo eso personalmente. Estoy hablando de personalmente. Yo sé que a nivel ciudadanía pues nos afecta, porque nos afecta, ¿verdad? Pero a nivel personal, que eso no te afecte. Y bueno, eso les decía, número 1, alimento; número 2, la gracia, que es Jesús. Quiero terminar leyéndote estos mismos versículos. Porque en la palabra de Dios para todos, esta frase con la que empieza que la gracia ha sido manifestada, dice aquí: porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Con esto quiero que nos quedemos. Ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. ¿Qué es lo que es la gracia, no? En otras palabras, si tú sientes que estás viviendo o que estás pensando injustamente, porque estás viviendo tal vez injustamente, como dice en otra parte, en Hebreos, dice que el justo por la fe vivirá. No es algo mágico, no es algo fácil, es algo que requiere fe, pero es algo que nos conviene, es algo que Dios nos está hablando, a que seamos justos, que seamos justos en un mundo injusto. Pero terminando esto, dice que muchas veces lo tenemos que hacer por fe. Lo tenemos que hacer por fe, lo tenemos que hacer creyendo que hay algo mayor, como José. Hablamos de los dos José, ahorita me estoy refiriendo a José el soñador. Cuando José el soñador sabía, yo creo que él no sabía ni cómo iban a suceder las cosas, ni cómo se le iba a hacer justicia, pero él tenía un pensamiento, él tenía una promesa, él tuvo un sueño hace muchos años de que las cosas iban a ser diferentes. Y yo creo que si tú le preguntas a José, al José que estaba en la cárcel, y yo creo que si él le contaba a sus demás compañeros,
lo que él pensaba, lo que él había soñado. Yo creo que más de uno se rieron de él. Yo creo que más de uno le dijeron, o sea, es que, ¿cómo se te ocurre pensar que eso sucede aquí? ¿Cómo se te ocurre pensar que en un México corrupto suceden cosas buenas? ¿Cómo se te ocurre pensar que en un México corrupto podemos salir adelante siendo correctos, actuando correctos, siendo justos? Pero justamente porque nosotros entendemos que hay algo mayor, hay algo más allá de lo que estamos viviendo en este momento, y eso se llama fe. Te invito a que te pongas de pie en este lugar. Y yo no sé si a lo mejor tú o tu familia o alguien está viviendo ahorita en una situación de injusticia, de corrupción, en una situación en la que tú desearías buscar una salida más fácil. Pero yo quiero invitarte en esta mañana. Esta canción en estos últimos tiempos ha sido como un lema para mí. Ya sea que hablemos de la justicia o que hablemos de la verdad, o que hablemos de la honestidad, o que hablemos de los siguientes filtros que vamos a seguir viendo. Ya sea que hablemos lo que hablemos, siempre todo necesita que nosotros tengamos fe. Y todos tenemos fe en algo o en alguien. Cualquier persona en este mundo tiene fe en algo o en alguien. Yo he decidido que mi fe estará puesta en Dios. Yo he decidido que voy a creer que aunque no esté viendo, no esté viviendo lo que yo quiera vivir, hay algo mayor. Y te invito conmigo a que, si te sientes cómodo, cierres un momento los ojos ahí donde estás y puedas escuchar esta canción, puedas dejar que la presencia de Dios inunde tu corazón, puedes dejar que la gracia de Dios hoy llene. Te invito en esta mañana a que tú, si tú te sientes cómodo y si tú lo sientes, te vacíes. Dios no nos puede llenar si nosotros no nos vaciamos primero. Te invito a que tú te vacíes si has sentido que, si te has sentido ofendido, si te has sentido triste, si te has sentido aún de tu salud mal, si te has sentido enojado, si te has sentido cualquier situación, cualquier cosa que tú te hayas sentido y que tú sepas que no es lo que debería de estar en tu corazón y en tu mente. Hoy te invito a que tú te vacíes de todo eso, y que mientras escuchamos esta canción y declaramos esta promesa, dejes que sea la gracia de Dios la que nos esté llenando. En ti he confiado, esperaré en ti, esperaré en ti, tu gracia he probado.
espera en Dios.